Y lo prometido es deuda, seguimos aquí con Rodolfo. Ya tocamos temas políticos, ahora vámonos un poquito a lo que ha sido su carrera. E-Consulta ya cumplió 18 años. 18 años en agosto. Pero ¿cómo nació esa idea de que, a ver, quiero poner un medio digital? No, en la que todavía no había un medio la digital. verdad es que sería muy pretencioso y falso que te dijera que fui un personaje visionario y que vio que el mundo digital iba a ser lo de hoy, el presente. Sí. La verdad es que yo era el director de un periódico impreso, era el director del periódico El Universal Puebla Tlaxcala. Okay. Ese periódico cierra por un conflicto empresarial entre los dueños del Universal y los concesionarios de Puebla. Había un contrato de franquicia. Como casi nunca ocurre. Cierra ese periodo, hay un conflicto y nos vamos a la calle sobre 120 trabajadores. Y yo en realidad pretendía ser un impreso. Y incluso, bueno, se diseñó un dummy. Y yo quería hacer un periódico impreso, un tabloide, se llamaba Plural, se diseñó, se hizo un manual de estilo, un manual de diseño. El proyecto se presentó a varios empresarios de Puebla, de la capital del país, y la verdad es que no tuvimos el eco suficiente. Yo no quería hacer un periódico digital, francamente. O sea, ¿te adecuaste? Pues la verdad es que fue la necesidad, a mí la necesidad me hizo hacer un periódico digital. Yo en realidad quería hacer un impreso. Quería hacer un tabloide que se llamaba Plural. Y el periódico nunca salió. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no volteas a ver lo que está haciendo en Europa? Y me mostraba un periódico que se llama Periódico Digital de España. Y me mostraba cómo funcionaba. Y la verdad es que yo era, pues, francamente analfabeta en el tema digital. La verdad es que yo le pedí a mi asistente que me imprimiera las cosas. Yo leía los periódicos, o sea, me traían mi bonche de periódicos todos los días. Yo estaba acostumbrado a ver el periódico en papel. O sea, para mí el cambio fue también todo un reto. Ese fue en el 2012. O sea, el Universal cierra en el último día de febrero del 2002. Y E-Consulta abre en agosto, el 5 o 7 de agosto, ni en la fecha me sé. 6 meses de preparación para... Sí, nos llevó porque después del cierre del Universal, yo insisto, yo hice presentaciones para hacer un impreso. Diseñé un impreso, pero bueno, no funcionó. Entonces así que fui el gran visionario del periodismo digital. La verdad es que suena bonita, pero no, la realidad es que no es así. Pero pues aún así, no fuiste quizás el gran visionario, pero fuiste un pionero que... Sí, bueno, de hecho E-Consulta hoy es el primer periódico nativo digital. No fuimos el primero, debo aclararlo. Me platica Luis Alberto que antes de nosotros hubo otros dos, o sea, pioneros en plataforma digital, es decir, por supuesto que hay periódicos digitales antes que el nuestro, pero ellos venían de una plataforma, el Universal, por ejemplo, es muy anterior a nosotros. Pero el Universal era un periódico impreso que crea una segunda plataforma que era la digital. Pero periódicos nativos, es decir, que nacimos en el Internet y solo tenemos como plataforma el Internet, E-Consulta es digamos, el más viejo del país. Ok. Bueno, entonces como que dijiste, ok, no se está dando lo del impreso, llegó alguien, te dijo... Me convenció y arrancamos un periódico digital. Que era chistoso porque una de las primeras reportajes que hicimos, me acuerdo que fue sobre corrupción en el IMSS. Y Jorge Estefan, que era el director regional del IMSS, fue a hacer una aclaración a un programa de Enrique Montero Ponce, que ya murió, y no sabía cómo llamarle. Dijo una cosa que salió en internet. Esa cosa que había salido en internet era el periódico E-Consulta. Recuerdo que uno de los primeros éxitos que tuvimos con el periódico fue que yo hice una investigación sobre los aviadores en la SEP, y resulta que me conseguí, o logré obtener la nómina de los aviadores y la nómina completa de la Secretaría de Educación. Entonces subí un Excel y bueno, pues la verdad es que ese tipo de hits noticiosos, por llamarle de alguna, pues nos ayudaron a posicionarnos. Ahora, teníamos ya una inercia, o sea, tampoco empecé de cero, o sea, la verdad es que mucha de la gente que colaboraba, que escribía con nosotros como reportero, o muchos de los articulistas que hoy tenemos en E-Consulta es gente que viene del Universal. Pues bueno, ya había una escuela. Sí, mira, el Universal lo abrimos, bueno, empezó como una sección en 1988, empezó con una plana,
Después evolucionó el Universal a una sección que era la sección Puebla-Tlaxcala, era un encarte dentro de la edición nacional. Ajá. Y si no mal recuerdo, creo que fue en el 99 cuando ya se hizo un periódico aparte. Y el Universal de Puebla fue una especie como de conejillo de indias. Antes de que el Universal fuera color, el Universal Puebla-Tlaxcala fue el primer periódico a color de los universales. No fue el primero, fue primero Morelos. Iba a ser Puebla, pero había un recomendado, un agente que el dueño del periódico conocía en Morelos, y primero fue Morelos y después fue Puebla. No, pues entonces ya había como que cierta preparación. Cuando nace Consulta, pues ya había... Sí, digamos, ya tenía alguna formación pues periodística, había sido director del periódico, o sea, por eso digo, no partimos de cero. Y yo insisto, o sea, en realidad yo quería hacer una impresa, no quería hacer una digital. Bueno, y ya la necesidad, las circunstancias me obligaron a adentrarme, a conocer la tecnología y a aprovechar el enorme potencial de la tecnología y de los medios digitales, pues. Sí, que dijeran en términos mercadológicos, viste el océano azul. Sí. Y dijiste, pues está bien, ya que no se está pudiendo... Sí, pero no fui tan visionario, la verdad es que es muy pretencioso. Es muy pretencioso. No fue así. Pero ahorita ya tienes Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, ajá, y Puebla. 4. Y nació de que no querías. Bueno, sí, o sea... Bueno, es que lo de Tlaxcala fue natural porque el Universal era Puebla-Tlaxcala. Entonces, como que se dio natural. Además, un hermano mío, Martín, se fue a vivir a Tlaxcala. Y esa es la razón por que me dijo, oye, pues me voy a vivir a Tlaxcala, ¿por qué no habrá construido Tlaxcala? Como de ahí está ya de pechito de una vez. Se fue Martín a Tlaxcala. Y yo había también trabajado en Tlaxcala, o sea, cuando se fundó el Universal, me tocó ir a capacitar y a formar periodistas a Tlaxcala. Entonces, pues no fue tan complicado tampoco arrancar Tlaxcala, porque ya teníamos un trabajo previo con el Universal. Oh, ya. Bueno, entonces, una de las preguntas que tengo yo es cómo siendo politólogo, llegaste al periodismo. ¿O estudiaste primero comunicación? No, mira, yo no estudié comunicación. De hecho, yo empecé a estudiar psicología, Ah, caray, esa no me la sabía. Yo en realidad quería ser psicólogo social. Ajá. Yo había hecho mi preparatoria en la UAP, en una preparatoria pública en Enrique Cabrera Barroso. Y bueno, pues, la verdad es que los maestros en la preparatoria te influyen. Y yo tenía un maestro que influyó en mí, y yo quería ser psicólogo social. Yo quería analizar las masas, la conducta social, el comportamiento social. Sí. Y me ofrecen una beca en la UPAE. La verdad es que me ofrecen una beca en la UPAE. Yo daba clases de taekwondo y me dicen, oye, pues ¿por qué no vas a la UPAE? Seguramente te darán una beca. Y me inscribí a psicología. Y entonces estuve en psicología, pero la verdad es que no me gustó. La carrera de psicología de la UPAE en ese entonces tenía un enfoque más bien clínico, sí, o familiar. Y la verdad es que, bueno, yo no quería ser, yo sí quería ser psicólogo, pero no un psicólogo muy alejado de la medicina y muy alejado tampoco de temas familiares, pues. Entonces, me desencanté, ya estando en el UPAE, me cambié de carrera y me cambié a Ciencias Políticas. Y cuando me cambio, se abre la carrera de Ciencias de la Comunicación, y la verdad es que yo me quedé en políticas, o sea, yo quería ser politólogo, o sea, no quería ser comunicador. Y dije, pues la verdad es que la comunicación la puede hacer en la práctica. Sí. Y la verdad es que no me arrepiento, O sea, siendo politólogo, ¿se te abrió la puerta para entrar al periodismo? No, yo empecé desde el cuarto semestre de preparatoria. Ajá. O sea, yo estaba en el cuarto semestre de la prepa. A mí me tocó todavía la prepa de 2 años. Ya la prepa es de 3 años. Sí. Cuando yo estaba en la Cabrera, fue la última prepa de 2 años. Sí. Entonces, tú fuiste la última generación de 2 años. De 2 años. Okay. Entonces, yo tenía 18 años y empecé a trabajar en una estación radiofónica. En el grupo HR, que hoy es 5 Radio. Okay. Bueno, era grupo HR, después fue grupo ASIR, y después hoy es lo que hoy es 5 Radio.
Y mi jefe fue Jesús Manuel Hernández, que hoy colabora con eConsulta. Mi jefe fue Carlos Osorio, que era el jefe de información y el jefe de redacción. Y yo empecé como periodista radiofónico. O sea, yo en realidad quería ser periodista radiofónico. Antes de Jesús Manuel, bueno, pues yo escuchaba la radio, escuchaba a Montero. Y había un programa que era como la alternativa de Montero, ¿no? Porque Montero que era como el periodista oficioso, pues. Sí. No quisiera decir gobiernista, pero era como el oficioso. Y estaba como la otra alternativa, que era José Luis Ibarra Mazari. Estaba el mismo Jesús Manuel y estaba Arturo González. Entonces tú querías... Yo quería estar en un programa de radio. Y la verdad es que, bueno, mi voz no es muy buena. Y me auguraron todo el mundo un fracaso. Y bueno, dijiste, bueno, mejor por ahí. No, estuve 5 años, ¿eh? ¿Sí? Estuve 5 años y hasta un programa de radio tuve. Pues mira, te auguraron fracaso y... Un programa... He tenido 2 programas de radio que han sido más o menos exitosos. Tuve un programa de radio que me dio la oportunidad Roberto Cañedo. Roberto Cañedo era el hermano del dueño de la estación, o del dueño del grupo. El dueño del grupo HR era Rafael Cañedo. Su hermano Roberto condució un programa que se llamaba Nuestra Ciudad. Y era un programa como de quejas como de quejas ciudadanas. Sufre un atentado a Roberto Cañedo. Me pregunta, oye, ¿a ti te gustaría quedarte con el programa? Y dije, sí, yo siempre he querido conducir un programa. Así como que vas. Entonces me deja el programa Nuestra Ciudad y la verdad es que sí hice algunos cambios. Ya no un programa de quejas, sino yo le di una temática, digamos, por día, ¿no? Y por ejemplo, algo que los jueves sesionaba el Congreso del Estado. Recuerdo que era la 49 legislatura. Entonces, antes, pues no transmitías no transmitías con un celular, pues. O no transmitías o sea, no era tan fácil como se transmite hoy. Sí, antes tenías que pedir que la unidad móvil fueran los técnicos que te jalaran los cables. Todos en la camioneta. Y yo me acuerdo que en una combi que se llamaba Pepe Olayo, ya no estoy seguro si era Pepe, pero era Olayo, pues él jalaba los cables, llevaba era el técnico, el ingeniero. Y yo me acuerdo que empecé a transmitir en vivo las sesiones del Congreso del Estado. Entonces imagínate, los diputados de la 49 legislatura, cuando sabían que estaban en vivo, o sea... Bien paraditos, bien portaditos. No, pues, en realidad las sesiones es cuando mejor se ponían. Entonces, recuerdo que el jueves era de temas del Congreso, los viernes los convertí en viernes políticos, los martes sí siguieron, creo que de quejas ciudadanas, alguna cosa, le di esta temática. Y ahí salí después del HR, me fui a trabajar un año a la UEM, a la Organización Editorial Mexicana. Estuve trabajando en La Voz de Puebla, con la promesa de ser jefe de información, que nunca fui. O sea, me quedé como reportero, el sindicato me vetó, porque trabajaba en el Universal. Y entonces no me dieron ni siquiera fuentes. O sea, ¿el Universal era como la pesada del sindicato? Te exigía el sindicato del Sol de Puebla, de la UEM, exclusividad. Y la verdad es que a mí me iba muy bien como corresponsal. Entonces no renuncié a la corresponsalía, era reportero de la Voz y seguí como corresponsal. Estuve un año y después de ese año se abre la plana una plana en el Universal. Del de Puebla Tlaxcala. Del Puebla Tlaxcala, y ahí me incorporo al Universal. No, pues sí, con esa oportunidad pues cualquiera hubiera aprovechado, ¿no? Otra pregunta, ¿has incursionado en la política antes de que contestes? ¿Por qué lo digo? Porque casualmente, cuando hay un gobierno, eConsulta casualmente está apoyando a los contrarios. Vamos a ponerlo así. No, eConsulta no apoya a los contrarios. A ver, esa es una... Sí, o sea, yo sé que es un mito porque pues sabemos que no es así. Lo que pasa es que la oposición ve apertura en el medio. Y cuando esa oposición se convierte en gobierno, esa apertura ya no les gusta. Sí, y nos ha pasado con varios, ¿eh? Cuando gobernaba el PRI, se quejaba de que éramos panistas y nos ponían la etiqueta de panistas. Cuando gobernaba el PAN, nuestros críticos, nuestros censores eran los del PAN. Y te hablo de Rafael Moreno Valle, y te hablo de otros presidentes municipales o de gobernadores. Y entonces éramos de Morena o de la izquierda. Y bueno, yo gobierno a la izquierda y yo somos ahora son panistas de nuevo, según. No sé si seamos panistas, pero bueno, la verdad es que somos aperturos o abiertos, plurales,
generalmente con todos. Sí, yo recuerdo una columna que escribiste hace más o menos como un mes, donde, bueno, Barbosa te atacó y dijo que tú lo habías traicionado, que no sé qué, pero la realidad en la columna tú dices que no, que lo que quería hacer este señor era apoderarse de la línea editorial y al no poder, pues se ofendió y dijo, los odio y bye. Luis Miguel Barbosa fue colaborador de Consulta. El medio local que a Luis Miguel Barbosa le abrió las páginas editoriales para que Luis Miguel Barbosa tuviera una opinión semana con semana fue Consulta. Luis Miguel fue colaborador permanente, semana con semana tenía las páginas abiertas de Consulta. En la primera campaña de Luis Miguel, cuando todos los medios le cerraron las puertas, incluso los medios donde ya escribía le cerraron las puertas, el único medio que se las mantuvo abiertas fue Consulta. En la segunda campaña, donde ya Luis Miguel pues la llevaba de gane, no le gustaba a Luis Miguel que el periódico le diera voz también a su opositor. Primero a su opositor interno, que era Alejandro Armenta Mier, y luego a su opositor en la elección constitucional, que era Enrique Cárdenas, que también era colaborador de Consulta. O sea, Enrique Cárdenas, a fecha es colaborador, igual que era Luis Miguel. Sí, entonces, bueno, y en esa campaña Jiménez Merino también es colaborador todavía. Que es colaborador, y fue el candidato del PRI, era también colaborador de Consulta. O sea, creo que eso te pinta, digamos, que se consulta. Pues. Sí, o sea, no era como tal de que, es que queremos hacerlo ya. No, simplemente los tres eran tenemos colaboradores. Sí. Hoy con la supuesta rivalidad que tenemos con el gobernador, que de mi parte no hay ninguna rivalidad, de mi parte sí hay un ejercicio de independencia, un ejercicio de independencia, de crítica. O sea, hoy tenemos colaboradores de Morena, colaboradores de la Cuarta Transformación, o sea, son militantes de Morena, algunos son hasta miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Carlos Figueroa Ibarra pues es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y es colaborador de Consulta. Ok, y ya para finalizar, ¿cómo ves a Consulta en unos años? Híjoles, la verdad es que no lo sé. O sea, los medios están cambiando radicalmente. Yo recuerdo que cuando salieron los medios digitales todo el mundo auguraba el fin de los medios impresos. Y pues hasta la fecha se siguen vendiendo. Y no solo eso, sino hemos visto que medios digitales, por ejemplo Índigo, o sea, Índigo nació como un medio digital y es impreso. Y es impreso. Entonces, y los medios digitales, los medios impresos no han desaparecido, al contrario, ahora en la época de la pandemia, en épocas de crisis, algunos medios impresos incluso han incrementado sus tirajes. Sí, a pesar que hay algunos medios importantes que desaparecieron por culpa de la pandemia, sí, pero hay varios que se fortalecieron también. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de los medios? No lo sé. Estamos en una época muy cambiante. Eso de que las redes sociales van a sustituir a los medios me parece un gran mito. La verdad es que no cualquiera puede ser periodista, pues. Cualquiera puede mandar un reporte. Sí. Hay un programa de radio que dice, únete a la red y eres reportero. Eso no hace un reportero. La verdad es que un reportero necesita una preparación, necesita saber redactar, jerarquizar, investigar, necesita tener fuentes, necesita corroborar la información que le proporcionan, y eso no lo hace un ciudadano común y silvestre, pues. O sea, si uno tiene un reporte, pues uno está obligado a hacer, digamos, a verificarlo, y eso no lo hace un ciudadano, eso no lo hacen las redes sociales. Entonces, ese es el trabajo del periodista. El periodista, sí. Entonces, eso de que las redes sociales, el Facebook, el Twitter o las que surjan, van a sustituir a los reporteros, tampoco es cierto. A los reporteros va a haber, los reporteros tendremos que hacer acopio, sacar el mejor provecho de la tecnología, y creo que ese es el gran reto. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? No lo sé. Esto está cambiando todos los días. Los periodistas no vamos a desaparecer, y yo creo que hoy, digamos, frente al mar de oportunidades, frente a la enorme cantidad de información que te ofrece cualquier explorador o cualquier buscador, creo que los periodistas estamos para orientar, decir cuál de esa información es verídica, certera, confirmada o por lo menos verosímil, y cuál de esa información es fake, es falsa, o no tiene ningún sustento, o está inflada, o está minimizada, pues. Ok, y sí, y más que ahorita, pues no creo que lo sustituyan, porque hay muchas cosas en internet que salen que pues no son ciertas, entonces... Sí, o sea, hay quien se manejan muchos porcentajes, pero me dicen que el 70% de lo que se publica en internet es falso. Yo no sé si el 70%, me parece
digamos, demasiado, pues. Pero sí, no todo lo que se publica en las redes sociales es cierto, no todo lo que aparece en internet es cierto, y hay que recurrir a medios confiables, pues. Tampoco no todo lo que publican los medios digitales o los medios periodísticos digitales es cierto, pues. Hay unos medios, pues, pues no, o sea, o inflan mucho las cosas, o en aras de ganar audiencia o de ganar visitas, digamos, ponen cosas que no son, sin ningún escrúpulo, inflan las notas, exageran las notas, o tergiversan la nota o mienten descaradamente. Sí. Entonces, y algo que le debo reconocer de Consulta es que el 100% de su contenido pues es verídico, es real, hay una fuente. Pues por lo menos tratamos, o sea, ¿no? Sí. Seguramente tenemos errores, somos humanos como cualquiera. Yo no sé si el 100%, pero por lo menos hay un ejercicio de por lo menos tratar de verificar la información. A veces no somos los primeros que la publicamos, porque eso también es uno de los vicios. Hoy, en aras de ser el primero en publicarlo, pues, ¿cuántos medios publican la información y a los 10, 15 minutos se están desmintiendo? Entonces, yo insisto, el periodismo es otra cosa, pues el periodismo es, en buena medida, sí es recolectar información de interés general y verificar esa información, y eso no todo el mundo lo hace. Bueno, eso sí, no todo el mundo lo hace y ojalá todos lo hicieran para que realmente hubiera un ejercicio de información más verídico, por lo menos aquí en Puebla. Pero bueno, Rodolfo, entonces muchas gracias, por aceptar la entrevista. Pues ya conocieron a Rodolfo Ruiz, el que muchos tachan como el opositor, pues no es así, simplemente hay como que una apertura periodística en su medio de comunicación y por el cual me imagino que va a seguir trabajando en años para que siga existiendo esa apertura, ¿no? Eso pretendemos. Entonces, muchas gracias, Rodolfo, gracias, de nuevo, y pues continuamos en el Acuario Mítico.